Ya, en esta segunda parte vamos a hablar sobre algunas validaciones importantes dentro de lo que es la parte de la vista. ¿Ya? Podemos hacerlo también en el Managed Bean, pero eso lo vamos a ver también más adelante, cómo poder generar mensajes personalizados también. Y vamos a también hoy en este video a explicar, aparte de las validaciones que podemos hacer acá, poder, se podría decir, personalizar estos mensajes como les había dicho en el video anterior. Este archivo, este formulario, perdón, tiene dos entradas, que sería ese input text y este input text que tenemos acá. El de acá es string y el de acá es entero. Fíjense que nosotros podemos finalizar este input text de esa forma, pero nosotros podemos detallar además ciertas validaciones que quisiéramos hacer dentro de este campo de texto. Por ejemplo, vamos a cerrar o vamos a eliminar el slash y abajito vamos a cerrar el input text de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este input text nosotros vamos a especificar, ¿ya? Ahí vamos a ver por qué no me lo debería estar bien en el fondo, ¿ya? Vamos a especificar por algunos detalles para el nombre, como por ejemplo que el nombre, por ejemplo, tenga como mínimo 4 o 3 caracteres, ¿ya? Entonces, para eso es necesario trabajar con una etiqueta importante dentro de lo que es JSF, que es la etiqueta o la notación F2 puntos. La notación F2 puntos está asociado por lo general a trabajar con conversiones, con validaciones, con elementos importantes para detallar cada etiqueta importante dentro de lo que son los componentes JSF. ¿Ya? Existe una etiqueta de validación, ¿ya?, llamado validate length, ¿ya? Entonces fíjense que el validate length, ¿ya?, tiene una propiedad que se llama mínimo, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo decir como mínimo tiene que tener, por ejemplo, 3 caracteres, ¿ya? Y si quisiéramos un máximo también lo podríamos definir, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a colocar un mínimo y este se cierra de esa forma. Entonces lo que estamos diciendo acá es que el input text, ¿cierto?, que sería este, es requerido, es obligatorio ingresarlo, y además si yo quiero ingresarlo, el largo del nombre tiene que ser 3 como mínimo, ¿ya? Y además lo que vamos a validar igual acá con la misma etiqueta F, vamos a validar un cierto patrón, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta etiqueta, el validate regex, que en el fondo nosotros acá podemos colocar un patrón que tenga ciertas reglas para permitir el ingreso de ciertos datos a este campo de texto, ¿ya? Por ejemplo, acá la sintaxis es la siguiente. Ustedes después pueden incluso analizar y ver otros tipos de patrones. Hay un patrón que valida, por ejemplo, el correo electrónico y otras cosas más como el número de teléfono, etcétera. Entonces, de esa forma es bastante sencillo de poder trabajarlo, ¿ya? En este caso nosotros lo que vamos a hacer es decirle que para este campo acepte letras de la A a la Z y que acepte también letras de la A a la Z en mayúscula. O sea, que involucre todo eso con el asterisco. Significa que involucre o que trate de mezclar todo esto, ¿ya? O sea, que acepte no solamente uno, sino que se acepten varios elementos de ese tipo, ¿ya? Entonces de esa forma ya tenemos la validación de esto, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la edad, hacemos el mismo proceso. Es decir, acá vamos a estar acá, cerramos el input text de esa forma y acá lo que vamos a hacer es validar un cierto rango de edad. Fíjense que la edad 0 no existe, ¿cierto? Y una edad 500 o una edad -1 tampoco existe. Entonces acá nosotros podríamos validar un rango, ¿ya? El length, el validate length, es para validar o está muy asociado a lo que son
se podría decir a textos, string, ¿ya? En este caso, la validación que nosotros deberíamos hacer es una validación de rango, ¿ya? El validate long range, ¿ya? Es algo tan sencillo como indicar: yo quiero que el mínimo o la edad mínima sea 1, por ejemplo, y la edad máxima, por ejemplo, que sean 105 años, por ejemplo. Esa sería una edad relativamente válida, ¿ya? De esa forma. Entonces, fíjense que ahí nosotros ya tenemos, se podría decir que la edad de manera un poquito más específica, ¿ya? Entonces, fíjense que ahora si yo guardo esto, no es necesario ejecutarlo, sino que simplemente lo actualizamos, le colocamos continuar, y fíjense que ya me está diciendo que ese largo debe ser de mínimo 3. Voy a observar, y ahí ya me aparece que la edad tiene que estar entre 1 y 5, pero fíjense que son errores, perdón, son mensajes que vienen por defecto, ¿ya? Entonces esa es la forma que nosotros podemos hacer si quisiéramos validarlo. Es mucho más preferible, obviamente, validarlo acá que agregar más código, ¿cierto?, en el ManagerBin, porque acá también perfectamente yo puedo validar que si el campo es vacío, que si la edad es menor que 1 o es mayor que 105. También lo podríamos hacer en este evento saludar, pero ¿para qué sobrecargar este evento si tenemos las herramientas que nos facilitan la existencia desde el punto de vista de la vista, ¿ya? Y es de una manera bastante simple, ¿ya? De esa forma. Como pueden ver acá, ¿cierto?, tenemos la validación de rango, y fíjense también que si yo intento ingresar números en el nombre, saludamos, y me dice que el modelo no coincide con el parámetro que nosotros habíamos definido acá, ¿ya? De esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es crear un archivo de propiedades. ¿Por qué? La idea es que estos mensajes sean propios nuestros y no sea un mensaje que obviamente genere el framework por defecto. A todo esto, no sé, yo antes, las versiones principales, cuando yo hacía las pruebas de esto, el mensaje aparecía en inglés, por ejemplo. Iba a depender del navegador, me imagino. Si es que el navegador estaba en inglés, el framework automáticamente reconocía el idioma del navegador y mostraba los mensajes en inglés. Entonces, esos valores por defecto están definidos de esa forma. Vamos entonces a crear este archivo de propiedades. El archivo de propiedades es un archivo, su palabra lo dice, de tipo properties, ¿ya? Y ese archivo nosotros lo vamos a crear en el source package. Botón derecho, nuevo, otro. En esta página nos vamos a ir a otro al final, y acá en property files. El nombre del archivo le vamos a llamar error, ¿ya? Así se va a llamar nuestro archivo de propiedades. Es decir, acá lo que nosotros vamos a hacer es simplemente colocar los errores que vamos a gestionar de acuerdo al tipo de validación que se va a ejecutar. Recuerden que vamos a analizar el index. Tenemos una validación del tipo len, tenemos una validación del tipo reject, tenemos 2, tenemos una validación de tipo long range, tenemos 3, tenemos una validación de tipo required, tenemos 4, y tenemos una validación cuando yo ingreso una letra en la edad. 5 validaciones. Es decir, nosotros tenemos que gestionar en este archivo de propiedades 5 posibles mensajes que podrían suceder en nuestro proyecto. Vamos con el primero. Acá, para poder configurar estos mensajes en el archivo de propiedades, es necesario hacer alusión a la ruta donde se encuentra la propiedad que nosotros vamos a validar, ¿ya? Y hace alusión, por ejemplo, cuando nosotros, no sé si se han fijado, cuando a veces importamos una clase, colocamos java.util.scanner o java.sql.resultSet, por ejemplo. Acá se hace algo muy similar, pero accediendo a las propiedades de nuestro framework, que en este caso se sitúan en el package o en la carpeta raíz
Javax, posteriormente la subcarpeta face, y face tiene varias subcarpetas, entre ellas está component, ¿ya? Y el componente que nosotros estamos validando es el WeInput, así, que es el input text, ¿ya? WeInput, ahí. Y el mensaje que nosotros vamos a escoger acá, le vamos a poner, por ejemplo, campo obligatorio. De esa forma. Acá no es necesario hacer alusión al tipo de campo, ¿ya? Sino que simplemente colocamos campo obligatorio, ¿ya? O sea, va a aparecer 3 veces o 2 veces campo obligatorio, pero eso también vamos a explicar cómo poder, se podría decir, corregirlo, ¿ya? Por otra parte, tenemos a los validadores, ¿ya? Entonces tenemos 3 validaciones. Tenemos la validación del len, tenemos la validación de validación de long range, y tenemos la validación de del regex, del patrón, ¿cierto? Entonces, javax.face.validator se encuentran dentro de esa subcarpeta las validaciones que vamos a hacer, y la primera era el len que hicimos, ¿cierto? Entonces le vamos a poner acá len, era len th, len validator, len validator punto not in range, no, perdón, era minimum, ¿ya? O sea, cuando ocurra una validación, un largo de validación, y se haya ejecutado el minimum, nosotros deberíamos colocar, por ejemplo, acá se requiere como mínimo 3 caracteres, ¿ya? O 3 letras, mejor, para que no, 3 letras, ahí está, ¿ya? Ahí. Siguiente sería el long range o el regex, mejor, ¿ya? Sería javax.face.validator regex validator, si no me equivoco se llama regex validator. De esa forma, punto, si no coincide el patrón que nosotros habíamos establecido. Entonces, por ejemplo, se requiere se requieren solo, o campo permite, aquí igual, se requiere solo letras, ¿ya? Ahí. Ahora vamos a colocar el face, el javax, perdón, punto face punto validator punto long range validator, y ese sería not in range. Si no está en el rango, le vamos a colocar que en este caso, como estamos validando solamente la edad, podríamos colocar edad, la edad debe estar entre, y acá las llaves 0 y llaves 1. ¿Qué significa esto? Que llave 0 va a mostrar el valor mínimo que nosotros establecimos en el index, y el llaves 1 va a establecer o va a mostrar el valor máximo que nosotros establecimos en la edad, ¿ya? De esa forma. Entonces, o le vamos a poner el campo debe estar ahí, ¿ya? Ahí. Siempre acá no hay que especificar, se podría decir,
el nombre preciso del campo que estamos validando, porque a lo mejor esta propiedad not in range podemos establecerla en varios atributos. Entonces si colocamos la edad y a lo mejor se está ejecutando otro campo, se está ejecutando otra validación de otro campo que no tiene nada que ver con la edad, le va a aparecer al usuario que la edad debe estar entre ciertos rangos y va a ser información inconsistente. Entonces tratar de acá en estos archivos de propiedades tratar de ser lo más general posible, ¿ya? Y finalmente nos queda un tipo de validación que es la conversión a entero, ¿ya? Y ese sería javax.face y tiene relación con la conversión, con converter, ¿ya? Y la clase que se gestiona eso sería integer converter punto integer. Todo esto está en la API de Java Server Face y que pueden acceder, inclusive pueden ver más propiedades que pueden generar en términos de validación, ¿ya? Entonces acá le ponemos campo debe ser numérico, ¿ya? De esa manera. Ahora, si yo ejecuto esto o actualizo la página, igual voy a tener que, pues, vamos a tener los valores se podría decir por defecto, ¿ya? Que serían los valores que aparecen en el formulario por defecto. O sea, aparte me estoy fijando acá que me falta la propiedad acá, WeInput punto, falta la propiedad required, ¿ya? ¿En qué estaba? A continuación, siempre la última propiedad debe estar en mayúscula, ¿ya? Siempre, ¿ya? Como podemos ver acá. Ese archivo nosotros tenemos que avisar que existe, ¿ya? Y para poder avisar que existe, nosotros tenemos que considerar un archivo de configuración, que si no me equivoco se lo mostré en la arquitectura, ¿ya? Que sería ese archivo, faceconfig.xml. O sea, cuando nosotros ejecutamos una aplicación web, primero siempre lo que se debe ejecutar o siempre lo que el servidor va a visualizar es este archivo, el faceconfig. ¿Qué va en el faceconfig? Deberían ir las inicializaciones que nosotros deberíamos considerar en este proyecto. ¿Qué deberíamos nosotros considerar en este proyecto? Que cuando cargue la aplicación le avisemos, ¿cierto? Avisemos que este archivo, principalmente estas propiedades, van a estar disponibles para que se consideren en vez de los mensajes por defecto que tenemos en la aplicación, ¿ya? Ese archivo está en la carpeta webinf. Fíjense que nosotros tenemos un web.xml. Este es un archivo de configuración, pero para el proyecto en general, ¿ya? Nosotros lo que necesitamos acá es crear un archivo XML, pero desde el punto de vista de Java Server Face, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a crear en esta carpeta llamada webinf. Tenemos que fijarnos que esté marcada ahí, botón derecho, nuevo, y nos vamos a ir a otro. En otro vamos a escoger Java Server Face, vamos a escoger JSF Face Configuration, ¿ya? Siguiente, fíjense que el nombre por defecto es faceconfig, lo podemos cambiar, pero les aconsejo que dejen este archivo tal cual como está. Finalizamos, ¿ya? Voy a agrandar un poquito la letra acá. Fíjense que yo tengo la versión 2.1, ustedes pueden tener la versión 2.2, etcétera, pero en mi caso, fíjense que acá yo tengo un flujo de página. Aquí yo también puedo definir mi flujo de página de manera gráfica. Ustedes no lo tienen porque tienen la versión 2.2, ¿ya? Entonces yo tengo la versión 2.1, por eso aparece esto, y en el fondo me permite vincular o asociar. Si yo quiero que esta página vaya a otra página, yo lo puedo hacer acá y automáticamente me genera un código, pero un código XML, ¿ya? Entonces ahí a veces algunos se marean con esto, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Entonces ustedes no tienen esto, ¿ya? Solamente para definir el flujo de página. A mí me interesa solamente el código. Ustedes deberían tener solamente source y el history. Acá vamos a escoger una etiqueta llamada control espacio application con 2p, ¿ya? De esa forma, control espacio de nuevo para que la cerremos.
Es decir, a toda la aplicación le vamos a informar que va a existir una etiqueta llamada message bundle, ¿ya? Control espacio para que la cerremos. O sea, lo que estamos diciendo acá es que en toda la aplicación va a haber un nuevo archivo de mensajes, ¿ya? Un nuevo archivo de propiedades para generar estos mensajes, y ese archivo se llama error. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Java Server Face? Va a buscar ese archivo, va a establecer la referencia. Entonces, si ocurre un error de tipo length validator, él lo va a buscar en las propiedades que están definidas acá. Length validator, por aquí está, ahí está, length validator, y debería mostrar el valor que tiene asignado esa interfaz. Lo vamos a ejecutar entonces para ver si es que funciona. Ahora, si no funcionara, tendrían que revisar el archivo de propiedades. Voy a aceptar y fíjense que ya me aparece en campo obligatorio. El campo debe estar entre 1 y 105, ¿ya? Si yo coloco acá eso, saludar, me dice se requiere solo letras. Si ingresamos un texto, me dice campo debe ser numérico, ¿ya? Entonces, de esa forma ya tenemos validado los mensajes. Lo que les comentaba, si es que no funciona, chuta, no funcionó, ¿qué tienen que revisar? Primero esto, que esté con 2P, generalmente algunos colocan una P solamente acá, y validar esto de aquí, revisar esta parte, que esté en mayúscula las que van en mayúscula, en minúscula las que deberían ir en minúscula, generalmente aquí el length, etcétera. Entonces traten de buscar ahí cuál es el principal problema que pueden tener, ¿ya? De esa forma. Y listo, ya tendríamos listo lo que es la aplicación, esta pequeña demo, ya un poquito más completa, de esa forma. Nosotros también estos mensajes, porque algunos también me preguntaron que qué pasaba si, por ejemplo, yo dejo estos campos vacíos y este campo vacío. Saludar. Entonces me dice 2 veces campo obligatorio, ¿cierto? Entonces también nosotros podemos establecer que ese mensaje aparezca al ladito y ese mensaje también aparezca al ladito, ¿ya? O sea, de esa forma. Si yo coloco eso, ¿cierto? Ahí, que me diga eso, o si coloco eso, que me diga eso, ahí. Pero, ¿cuál es la desventaja de eso? Que aparezca al ladito. Puede darse el caso de que yo ingreso un 1 y ese campo tiene 2 errores, ¿cierto? Tiene mínimo 3 letras y se requieren solo letras. Entonces un mensaje me va a aparecer aquí al ladito, pero el otro va a aparecer abajo y se va a ver feo igual, ¿ya? Entonces mejor dejarlo todo aquí, porque después vamos a mostrar otra forma de poder mostrar mensajes también, más mejorados también, ¿ya? Eso que quede como sorpresa después. Listo, tenemos el formulario, ya tenemos listo lo que son los campos, está validado. Si yo escribo ahora Román y escribo la edad de Román, ¿cierto? Saludar, y ahí ya tenemos listo lo que es nuestra primera demo, involucrando lo que es propiedades de validación, validaciones con controles principalmente optimizados, ¿ya? Y además tenemos creado nuestro archivo de configuración con la inscripción de nuestro archivo de propiedades, ¿vale? Pero que les sirva, que vayan comprendiendo un poquito la ventaja que tiene JSF. Fíjense que en ningún momento toqué el managed bin. El managed bin sigue tal cual como lo dejamos en el primer video, ¿ya? Entonces, eso. Nos vemos en el siguiente video.